El espíritu en los avivamientos de Martin Lloyd Jones, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En Génesis 26 del 17 al 18 dice: E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hemos estado considerando cómo la tarea inmediata de la Iglesia, si ella está realmente y verdaderamente preocupada por avivamiento, debe de deshacerse de esta basura y tierra que los filisteos están echando en los pozos, lo cual ha estrangulado el suministro de agua. El camino al avivamiento no es solo para decir vamos a orar al respecto. Por supuesto, debemos orar y espero hacer hincapié en eso y subrayarlo con mucha fuerza, pero lo que estoy diciendo es que hay algo que debemos hacer antes de orar. Hay ciertas condiciones preliminares unidas a la oración. En ir de rodillas y pronunciar palabras no es necesariamente oración. La Biblia, de principio a fin, es perfectamente clara y evidente que Dios solo puede ser abordado de cierta manera y bajo ciertas condiciones. Y si no se observan estas condiciones, no estamos orando y no habrá ningún valor en nuestros ejercicios. Déjame ponerlo de esta manera. La necesidad, se dice, es la necesidad de un derramamiento del Espíritu de Dios. Pero está claro que por definición el Espíritu de Dios solo puede ser derramado y solo puede honrar su propia verdad. El Espíritu Santo no puede honrar una mentira. Él no puede honrar una negación de la verdad. El espíritu que se derrama en los avivamientos es el mismo que el que llevó a estas personas a escribir los libros de la Biblia. Es el que ha dado la verdad y ha salvaguardado su redacción de manera infalible. Esta es la verdad del Espíritu. Por lo tanto, si queremos la bendición del Espíritu Santo con claridad, debemos asegurarnos de que nuestra posición se ajuste a la verdad y no tenemos derecho a pedir su bendición a menos que se observen las condiciones que Él mismo ha establecido. Y por eso es que digo que la primera tarea es deshacerse de los escombros de los filisteos. Es un proceso doloroso. Lo admito libremente que preferiría no hacer esto. Sería más simple decir oremos y organizar reuniones de oración. Pero si creemos en la Biblia de alguna manera, no podemos hacer eso. Es una contradicción en términos. Tenemos que seguir el orden bíblico. Hemos estado considerando que las primeras cosas de las cuales nos tenemos que deshacer son la duda o la negación de las doctrinas vitales de la fe. Ahora, usted puede notar mi énfasis aquí. Yo digo que el primer trabajo de los filisteos es que ellos niegan o ponen en duda o ignoran ciertas doctrinas esenciales y vitales. No me preocupan otras doctrinas. Hay doctrinas y doctrinas. Hay doctrinas que son absolutamente esenciales para la posición cristiana. Hay otras que nosotros creemos que están correctas, pero las cuales podemos decir que no son esenciales. Yo solo estoy preocupado por las esenciales. Este no es tiempo para refinamientos. Este es tiempo para estar preocupados por los fundamentos. Entonces, hemos estado considerando algunas de estas doctrinas. Hemos estado mirando las doctrinas de la trascendencia y la soberanía de Dios, la autoridad de la Biblia y la doctrina del hombre en pecado y bajo la ira de Dios. Pero eso nos lleva a otra doctrina que es una de las más esenciales, y esa es la doctrina del Señor Jesucristo.
Él es central, Él es crucial. Ustedes leen su Biblia y usted lo encontrará en todos lados. Él está en el Antiguo Testamento, todo habla de Él. Es un libro de promesas respecto a Él y su venida, y lo que va a hacer cuando venga. El hombre que no halla a Cristo en el Antiguo Testamento está espiritualmente ciego, y el Nuevo Testamento, por supuesto, no es nada más que una exposición y una delineación de Él. Los Evangelios y el libro de los Hechos se tratan de esta bendita persona. Él está en el centro. En su último análisis, la Biblia es un libro sobre Él, porque es en Él y a través de Él que Dios visita y redime a su pueblo y provee esta gran salvación. Y después podemos mirar la obra del Espíritu Santo y vemos la necesidad de poder del Espíritu y reconocemos que la iglesia debe estar orando para una visitación del Espíritu, pero la obra suprema del Espíritu Santo, como nuestro Señor mismo nos ha dicho, es glorificar al Señor Jesucristo. Él dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Él no hablará por sí mismo, dice Juan 16:13. No, Él me glorificará. Juan 16:14. Así que la obra suprema del Espíritu Santo es centrar la atención en Jesús y para señalar al Señor Jesucristo. Y luego, si miramos la evidencia histórica y lees las historias de todos los avivamientos que se han conocido en la larga historia de la iglesia, se encuentra siempre que el centro de la vida de la iglesia en ese momento ha sido el Señor Jesucristo, Él mismo. O pensemos en los grandes himnos que fueron escritos y llegaron a ser tan populares hace 200 años. Hay tantos de ellos escritos por Charles Wesley, Philip Doddridge, Isaac Watts, William Williams y por muchos otros. ¿Cuál es el gran tema de estos himnos? Es el Señor Jesucristo. No hay nada más típico del avivamiento y despertamiento del siglo XVIII de palabras tales como Jesús, amante de mi alma, déjame volar a tu seno. En medio de todo el deísmo y la predicación filosófica que había caracterizado el final del siglo XVII y principios del siglo XVIII, llegó cálida, devocional, vital y espiritual predicación acerca del Señor Jesucristo y conocimiento personal de la gente de Él. Esos himnos están llenos de ello y se dará cuenta de que es exactamente lo mismo en cualquier otro periodo de avivamiento. Todo se concentra en Él. Los himnos favoritos que se cantaban hace 100 años en todos los países que fueron visitados por el avivamiento no eran más que estos himnos acerca de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ha sido lo mismo en cada experiencia de avivamiento en todo el presente siglo. No está claro por todas estas razones que si el Señor Jesucristo no es crucial, central, vital y ocupa el mero centro de nuestra meditación y vivencia, nuestro pensamiento y nuestra oración, ¿no tenemos el derecho de buscar un avivamiento? Y aún así, ¿cuál es la posición? Si tú vas y le hablas a la gente en la iglesia sobre la religión, mirarás que te hablan mucho sobre la religión, pero nunca mencionan a Jesús. No me canso de poner esto así, porque es algo bien familiar para mí como pastor. La gente viene a mí y me habla de estas cosas y les hago preguntas. Digo, si estás infeliz sobre ti mismo, ¿esta es la manera por la cual decides? Si murieras hoy en la noche, ¿cómo te sentirías? Oh, conozco a Dios, dicen ellos. Claro, digo yo, pero pregunto, ¿qué dirías cuando estés delante de la presencia de Dios?
¿En qué tienes tu esperanza? Bueno, dicen ellos, he tratado de vivir una vida buena, he tratado lo mejor, he tratado de hacer lo bueno, he tratado de evitar el pecado. Sí, digo yo, eso es bueno, pero aún así has pecado, ¿verdad? Oh, sí, claro que he pecado. Entonces yo pregunto, ¿qué estás haciendo sobre tu pecado? ¿Qué le vas a decir a Dios en su presencia sobre tu pecado? Bueno, dicen ellos, yo creo que Dios es un Dios de amor. ¿Y cómo te ayuda eso? Bueno, dicen ellos, yo creo que si reconozco mi pecado a Dios y después le pido perdón, Él me va a perdonar y en eso estoy poniendo mi esperanza. Así que los presiono y después sigo con mis preguntas y mi examen y siguen dando las mismas clases de respuestas. El punto que quiero enfatizar es que ni mencionan el nombre del Señor Jesucristo. Ellos creen en el perdón y miran su necesidad y lo quieren, pero aparentemente creen ellos que pueden obtener el perdón de Dios aparte del Señor Jesucristo. Ellos no miran el significado de la comunión, el pan y el vino, su muerte, el derramamiento de su sangre. Aparentemente no entienden eso. Ellos piensan que pueden ir directamente a Dios sin Jesucristo. Hay mucho que se hace pasar como cristianismo, pero es algo sin Cristo. Aparentemente, Él no está en sus pensamientos. Aparentemente, Él no parece ser vital. Así que, si lo borráramos de la historia, esta gente estuviera en la misma posición. Aparentemente viven al mismo nivel de los santos del Antiguo Testamento, y ni eso muchas de las veces, porque esos santos contemplaban la venida del Mesías, mientras que esta gente no mira la necesidad de Él. Claramente, entonces, esto es el trabajo de los filisteos. Cualquier cosa que esconda al Señor Jesucristo, todo aquello que lo quita del centro y lo pone en otro lado, es el trabajo de los filisteos. Oh, y qué ocupados y activos están los filisteos durante este siglo en particular. Hay ciertas cosas, queridos hermanos, sobre las cuales no debiera de existir ninguna discusión. Para principiar, está su divinidad única, su eternidad. Mire todas las descripciones que el apóstol Pablo da en Colosenses capítulo 1. Dice, Él es antes de todo y es por Él que todas las cosas subsisten. Él es eterno, coigual con el Padre. No debe haber ninguna discusión sobre esto. No hay tiempo para perder argumentando con gente que niega la divinidad única del Señor Jesucristo, su eternidad, su coigualdad con Dios, su encarnación y la bendita verdad de las dos naturalezas en su persona. Regrese a cada periodo de avivamiento. No hay ninguna disputa sobre esto. Estas son las cosas de lo que se glorían. Estas son las cosas que forman parte de sus vidas y para mí estas cosas son absolutamente esenciales. No entiendo al hombre que dice creer en Él, pero al mismo tiempo no cree en el nacimiento virginal, sus milagros, y no cree en la resurrección física y literal de Jesucristo. El apóstol Pablo no argumenta sobre esto. Él dice, si Cristo no ha resucitado, entonces, dice él, nuestra predicación es vana y su fe vana. Todavía están en sus pecados. Primera de Corintios 15, 14 y 17. Pablo está hablando de la resurrección literal en Primera de Corintios. Él no está hablando de la persistencia del Espíritu de Cristo. Él no está argumentando que, aunque Cristo esté muerto, todavía nos puede ayudar. No, no. Él está hablando de la resurrección literal, física, y dice, si esto no es verdad, todo lo que he predicado está incorrecto. Aún así, hay gente que se llaman cristianos
y predicadores cristianos que niegan la resurrección física del Señor y dicen que eso no importa. Yo digo que mientras se esté en esa posición, no tenemos el derecho de orar por un avivamiento, ni siquiera esperarlo, porque el Espíritu Santo es uno de los testigos de la resurrección. ¿Se recuerda cómo el apóstol Pedro pone esto? Él dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos 5:32. El Espíritu Santo fue un testigo de estas cosas, testigo de la encarnación, testigo de su ministerio, su enseñanza, sus milagros, testigo de su muerte, testigo de su gloriosa resurrección física y literal, testigo de su ascensión. Somos sus testigos. También el Espíritu Santo, dice la palabra. Entonces, ¿cómo podemos pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga y que descienda con poder cuando se niega exactamente para lo cual Él mismo ha sido dado para testificar y glorificar? Así pues, ¿cuál es el uso de decir oremos si no tenemos claras estas cosas? Usted nunca conseguirá el agua de los pozos hasta que haya limpiado los escombros de los filisteos. Avivamiento, por encima de todo lo demás, es una glorificación del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la restauración de Él para el centro de la vida de la iglesia. Usted encuentra esta cálida devoción personal para Él. Conduce a nuestros himnos de alabanza. Cristo, el centro de la vida de la iglesia. ¿No ven la necesidad de deshacerse de esta obra de los filisteos? No hay ningún valor en el llamado cristianismo que no le exalta y vive para Él y para dar testimonio de Él. Pero esto a su vez me lleva a su trabajo, su persona primero, sí, pero ahora su trabajo. ¿Qué quiero decir con su trabajo? Bueno, quiero destacar especialmente su expiación, su muerte en la cruz, su cuerpo quebrantado y su sangre derramada. Nuevamente le estoy citando a usted estas realidades que pueden comprobar por ustedes mismos. Usted encontrará que en cada periodo de avivamiento, sin excepción, ha habido un gran énfasis sobre la sangre de Cristo. Los himnos que se han cantado sobre todos estos periodos de avivamientos han sido himnos acerca de la sangre. Se los podría citar a usted en varios idiomas. No hay nada más típico que esto. Nos encontramos con que el apóstol lo ha expresado de nuevo para nosotros en Colosenses 1. Dice: después de haber hecho la paz, ¿cómo pudo hacer la paz? Y él dice: a través de la sangre de su cruz. Verso 20. Por supuesto, sé perfectamente bien cuando digo algo como esto, que estoy diciendo algo que es inusual y altamente impopular en la actualidad. Hay predicadores cristianos que piensan que están siendo inteligentes al ridiculizar sobre esta teología de la sangre. Ellos la rechazan con desprecio. La religión del Antiguo Testamento, dicen, revolcarse en sangre, la sangre de los toros y de los machos cabríos, materializando y hablando de la sangre de Cristo. Por supuesto que lo dicen, y es por eso que la iglesia está como está, pero en periodos de avivamientos se gloría en la cruz. Ella se gloría en la sangre, debido a que el autor de la epístola a los Hebreos dice: solo hay una forma en que podemos entrar con confianza al lugar más santo de todos, y es por la sangre de Jesús. Hebreos 10:19. Esto es lo que el Espíritu Santo honra. Esto es lo que da testimonio, que el Hijo de Dios vino a este mundo y fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Para qué? Para el sufrimiento de la muerte y que gustase la muerte
por todos. El mismo nervio y el centro y el corazón del evangelio cristiano es esto: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Romanos 3:25, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Efesios 1:7, sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Hebreos 9:22, el corazón de nuestro evangelio es que Dios lo ha puesto para que fuera hecho pecado por nosotros, al que no conoció pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Escuche lo que el más grande y conocido predicador de la iglesia le gustaba decir de sí mismo. Este decía: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Esa es la cosa sobre la cual hace su jactancia y su gloria. Por otra parte, le dice a los corintios: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. Y sin embargo, los hombres dicen que su muerte en la cruz fue un accidente o simplemente la muerte de un pacifista o algo así. No ven su centralidad, no ven que fue a través de su muerte que logró nuestra salvación, que fue porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, que somos perdonados y estamos libres. Ah, dicen ellos, es mecánico, es casi comercializarlo. Usted está haciendo de esto algo que es casi material. Es un gran despliegue del amor de Dios, pero no lo es. La cruz es el punto en el que Dios, santo, eterno y eternamente justo, está haciendo un camino de salvación, visitando el castigo de nuestros pecados sobre su Hijo unigénito, querido y amado Hijo. No veo ninguna esperanza para un avivamiento mientras que los hombres y las mujeres estén negando la sangre de la cruz y estén echando desprecio sobre aquello que nos debemos de estar gloriando. Isaac Watts dijo: cuando contemplo la maravillosa cruz en la que el príncipe de gloria murió, la ganancia más grande la considero como pérdida, vertiendo desprecio sobre todo mi orgullo. Han tirado la tierra y toda la basura sobre esta bendita realidad de la muerte, la sangre y la cruz. Y no es de extrañar que la iglesia esté en esta condición. No es de extrañar que el mundo esté en una mala condición cuando el mensaje central se está ocultando. ¿Qué tenemos? No hay esperanza, digo, hasta que nos deshagamos de este trabajo de los filisteos, limpiando la basura que está tapando la verdad más preciosa de todas. Y eso, a su vez, me lleva a la siguiente doctrina, que es la persona y la obra del Espíritu Santo. Aquí, en muchos sentidos, está la más práctica de todas las doctrinas que he estado tratando. Y aquí, por desgracia, me siento obligado a decir cosas que no solo se aplican a las personas que hasta ahora han estado principalmente en nuestras mentes, los que niegan la autoridad de la Escritura y aquellos que rechazan la doctrina del pecado y la expiación. Aquí, por desgracia, tendremos que decir cosas de las cuales me parece que muchos evangélicos son igualmente culpables. Digo esto, por lo tanto, con profundo pesar. Pero si estamos preocupados por un avivamiento, esto debe decirse. Los filisteos
siempre se han preocupado por ocultar la persona y la obra del Espíritu Santo. Ellos han sido culpables de varias formas de apagar el Espíritu. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aquí están algunas de las maneras. Una de ellas es olvidarlo e ignorarlo por completo. Hay mucha gente que hace eso. Por supuesto, si se les pregunta, dicen que creen en Él, pero en la práctica se les olvida por completo. No me detengo con eso. Hay otros que, aunque ellos no lo olvidan, le consideran solo como una influencia, no creen en Él como persona. Oh, dicen, hay una influencia del Espíritu de Dios. Pero no se habla de la persona del Espíritu Santo y eso le debe contristar terriblemente. Nuestro Señor habla de enviarlo. Él dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. No os dejaré huérfanos. Él os guiará a toda la verdad. Jesús habla de Él. Sí, somos trinitarios. Creemos en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos esperar que nos visite y que nos bendiga si hablamos de eso? ¿Te gustaría que te llamen eso? ¿Te gustaría ser considerado simplemente como una agencia o poder? Por supuesto que no. No hay nada más ofensivo para una persona que poner en duda en modo alguno su personalidad. Y eso es lo que los hombres y las mujeres están haciendo con el Espíritu Santo. Están hablando de eso como una influencia. No, amados, Él es una persona bendita. O déjame ponerlo de esta manera. Él no recibe ese lugar que se indica en la enseñanza de nuestro Señor en los capítulos 14 a 16 del Evangelio de Juan. Lea esos capítulos de nuevo. No solo el Señor habla sobre el Espíritu Santo como Él, como una persona bendita, Él también describe las funciones del Espíritu Santo. Él nos dice lo que el Espíritu Santo va a hacer, cómo está de pie a nuestro lado, cómo Él nos habla, cómo nos impulsa, cómo nos lleva de regreso a la verdad y hace que la verdad sea conocida por nosotros, la forma en que nos ilumina y nos da la comprensión, cómo Él puede convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En cuanto al ministerio del Espíritu Santo, hay quienes han sugerido que el libro que llamamos el libro de los Hechos de los Apóstoles se debe llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, y hay mucha verdad en eso. Pero hay que pasar a lo que es. Por supuesto, el punto más importante de todos ellos en relación con la doctrina de la persona y la obra del Espíritu Santo en esta materia. Y esa es la cuestión de derramamientos del Espíritu Santo, o, si lo prefiere, bautismos del Espíritu Santo. Esto es obviamente el punto crucial con respecto a toda esta cuestión de avivamiento, porque entiendo por definición lo que significa avivamiento. Es un derramamiento del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios viniendo con poder sobre una persona o varias personas al mismo tiempo. Lea las historias de avivamientos y eso es lo que encontrará. Pero ahora el trabajo de los filisteos, por supuesto, es negarlo y disputarlo. Y se está haciendo por muchas personas de muchas maneras. Algunas personas que lo disputan descartándolo como histeria. Ah, dicen ellos, lo que ustedes llaman avivamientos no es nada más que histeria colectiva, gente sencilla que consiguen manipular sus emociones. Eso es todo, dicen ellos. Es por eso que te das cuenta ahora de avivamientos, a veces en el Congo belga o tal vez en algunas islas del noroeste de Escocia. No acontecen en un país como este. Es gente sencilla, la histeria de masas. Usted está familiarizado con esa enseñanza, pienso yo. Esto es solo obra de los filisteos, y hay personas que se llaman a sí mismos cristianos
que no dudan en afirmar que los llamados grandes avivamientos de la historia no son más que evidencias de histeria colectiva. ¿Hay algo que pueda contristar más al Espíritu Santo que eso? Ellos dicen, ¿sabes? No debemos esperar ese tipo de cosas en un país como este, con gente educada y sofisticada. Eso se tiene entre los pueblos primitivos. No conozco nada que se acerque más a la blasfemia contra el Espíritu Santo que eso. Y puedo solemnemente advertir que nuestro Señor, Él mismo enseñó que todo aquel que dice una palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra sí mismo, será perdonado. Pero cualquiera que blasfeme, dice, contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Tengamos cuidado, mis queridos hermanos, para que no seamos culpables de esta horrible blasfemia de atribuir la obra del Espíritu Santo de Dios a algo psicológico, de alguna manifestación histérica. Seamos cuidadosos cuando hablamos de estas cosas. Pero luego hay otros que, sin descartarlo como histeria, me parecen ser igualmente culpables de apagar el Espíritu, porque argumentan así. Ellos dicen, el bautismo del Espíritu Santo es algo que no es experimental. El bautismo del Espíritu Santo es lo que le sucede a cada uno cuando nace de nuevo. Así que todos somos bautizados con el Espíritu. Todos hemos recibido el bautismo. Ahora, recuerde que están hablando de lo que se describe en el segundo capítulo de los Hechos y dicen, sí, ese fue el bautismo del Espíritu Santo, pero todos lo tenemos ahora y es de una manera inconsciente. No somos conscientes de ello. Nos pasa el momento en que creemos y somos regenerados. Es simplemente ese acto de Dios que nos incorpora en el cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu. Así que no use su oración por otro bautismo del Espíritu. No le pida a Dios que derrame su Espíritu sobre la iglesia o que bautice a la iglesia de nuevo con su Espíritu Santo, un bautismo de poder. Esto es no experimental. Y como nos ha ocurrido a todos nosotros, no hay que pedirlo. O bien, el argumento está dicho de otra manera. Se enseña que lo que sucedió en el día de Pentecostés sucedió una vez y para siempre, que no se puede repetir, por lo que no es correcto que oremos para que el Espíritu Santo sea derramado. Ellos dicen, Dios en el día de Pentecostés derramó su Espíritu sobre la iglesia y el Espíritu Santo ha estado en la iglesia desde entonces. Por lo tanto, enseñan ellos, en realidad está mal orar por un derramamiento del Espíritu de Dios. No es de extrañar que ese tipo de predicación esté ganando terreno en la actualidad. La gente ha dejado de orar por avivamientos y la iglesia está así por lo mismo. Ahora, hay otros, me parece, que son culpables de la misma cosa en esta manera. Ellos solo hablan de ser llenos del Espíritu. Ellos dicen, en eso nos tenemos que concentrar. Seguramente eso es todo lo que se demanda de la gente cristiana y de los miembros eclesiásticos. Deben estar siendo llenos del Espíritu y mientras está siendo lleno del Espíritu, ¿qué más se puede necesitar? Ellos dicen, no hay necesidad de orar por estos bautismos y visitaciones de las cuales estás hablando. ¿Por qué no simplemente decirle a la gente que sigan siendo llenos del Espíritu? Así podemos mirar que hemos arribado a una posición donde todo lo necesario es la evangelización en un lado y después enseñarle a los convertidos sobre la importancia de estar siendo llenos del Espíritu. Mientras hagamos estas dos cosas, nada más se necesita. Y estoy sugiriendo, y muy seriamente, que esa es la razón principal por qué la gente no ha estado orando por
avivamiento. Ellos no miran la necesidad de ello. Ellos nunca piensan en términos del Espíritu repentinamente descendiendo sobre la iglesia, por ejemplo, como lo hizo en el Pentecostés, sino también en el próximo día. Usted lo puede ver relatado en Hechos capítulo 4. Ahí estaban los miembros de la iglesia, estaban orándole a Dios y se nos dice que de repente el Espíritu Santo descendió sobre ellos y las paredes del edificio donde estaban tembló. Así aconteció un bautismo posterior, un derramamiento del Espíritu sobre Cornelio y su casa. Esto pasó también en otros lugares. Pero todo eso se deja a un lado, se olvida. Podemos mirar que la creencia en nuestros días es que no se necesita eso, la evangelización y después enseñar sobre el estar siendo llenos del Espíritu Santo y por lo tanto no hay espacio permitido para un derramamiento del Espíritu. No se espera y no acontece. Después hay un grupo patético de gente y en cierta manera estos son los más patéticos de todos, los cuales dicen que no solo no debemos de orar por una visitación del Espíritu de esta manera, sino que también no debemos de orar por un avivamiento de cualquier clase. Su argumento es así: estamos, dicen ellos, viviendo en los últimos días. El advenimiento de Cristo está a las puertas. El Espíritu Santo ha sido quitado. Y si Dios está quitando el Espíritu Santo, ¿qué derecho se tiene en orar para una venida y un derramamiento del Espíritu? La profecía debería poner las cosas claras, que no habrá otro avivamiento porque Cristo viene. Y viene tan rápido que no hay tiempo para un avivamiento. Por lo tanto, no hay ni que orar por ello. Ahora, digo que es la objeción más patética de todas, porque todo este argumento se basa en un intento de interpretar un solo capítulo en las Escrituras. Segunda de Tesalonicenses 2 se basa en la suposición de que lo que creen y enseñan es la única explicación posible de ese capítulo y en la exposición más dudosa concebible de un pasaje muy difícil, estas personas dicen positivamente y se imaginan que están siendo muy bíblicas al decir que por lo tanto, sin duda, no se debería orar por un avivamiento. Han fijado los tiempos y las ocasiones. Sin embargo, las Escrituras nos dicen que no se preocupen acerca de los tiempos y las ocasiones. Las Escrituras nos dicen que ni el mismo Señor Jesucristo sabía el día de su segunda venida, que solo Dios sabía. Sin embargo, estas personas han llegado ahí y son tan seguras de ello que dicen que no debemos orar por un avivamiento, porque el Espíritu Santo está siendo retirado. Estas personas, me parece, son culpables de este terrible pecado de apagar el Espíritu y son en parte responsables, por lo tanto, por la sequía espiritual y todo el estado de la iglesia cristiana en la actualidad. En otras palabras, le puse delante de usted lo que muchos están disputando y negando e ignorando. Es lo que yo llamaría la acción inmediata y directa del Espíritu Santo. Dicen que el Espíritu solo funciona a través de la palabra y que no hay que esperar nada del Espíritu, aparte de lo que viene inmediatamente a través de la palabra. Y así, me parece a mí, apagan el Espíritu, porque he leído en Hechos 13 que el Espíritu Santo le dijo a la iglesia de Antioquía: sepárenme a Bernabé y a Saulo. Y he leído en el capítulo 15 que el concilio de Jerusalén dijo: porque ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. Leo en el capítulo 16 que Pablo estaba ansioso de predicar el Evangelio en Asia, pero el Espíritu no se lo permitió. Quería predicar en Bitinia, pero el Espíritu Santo lo interrumpió y lo detuvo. La actividad viviente y poderosa del Espíritu.
el Espíritu viniendo directamente, por así decirlo, controlando y dirigiendo y orientando y dando órdenes e indicando lo que se debía hacer, el Espíritu descendiendo sobre ellos. Eso es lo que siempre se tiene en los avivamientos, pero eso es lo que parece haber desaparecido por completo de la mente de los hombres y las mujeres. Mientras concluyo este capítulo, déjenme poner este hecho de nuevo. Para mí es muy llamativo y significativo. Compruebe lo que voy a decir por vosotros mismos. Miré muchos libros que se han escrito en este siglo presente sobre la doctrina del Espíritu Santo y traté de encontrar para mí un párrafo o una sección o un capítulo sobre avivamientos. Ahora, aquí están los libros. Se ven escritos sobre la persona y la obra del Espíritu Santo y no mencionan avivamiento, no mencionan una visitación del Espíritu de Dios, un derramamiento del Espíritu de Dios, ni siquiera se menciona. Te podría dar los nombres de los autores, ni una palabra de avivamiento. ¿Por qué no? No hay duda de que es a causa de la enseñanza que he descrito. Ellos no creen más en avivamientos. Todo lo que tienes que hacer es seguir siendo lleno del Espíritu y exhortando a toda la iglesia para recibir eso. No hay ningún pensamiento en la mente. El Espíritu repentinamente viniendo sobre personas de la manera que siempre lo hace en los avivamientos, haciendo sus maravillas. Ahora, si usted vuelve a leer los libros que fueron escritos sobre la persona y la obra del Espíritu Santo, por ejemplo, alrededor de 1860 por Smeaton, por ejemplo, y otros, se encuentran secciones sobre despertares religiosos, avivamientos religiosos. Se ocupan de esto de manera específica. En el pasado lo hicieron siempre, pero durante los últimos 70 a 80 años, toda esta idea de una visita, un bautismo del Espíritu de Dios sobre la iglesia se ha ido. Incluso los escritores evangélicos no mencionan avivamiento, ni siquiera piensan en ello y sin duda apagan el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo no solo tiene lo que podríamos llamar su trabajo ordinario, sino que tiene su trabajo extraordinario, es decir, avivamiento. Por supuesto, hay que evangelizar. Por supuesto, debemos predicar acerca de ser llenos del Espíritu. Sí, pero más allá de eso, tenemos que clamar a Dios que derrame su Espíritu sobre toda la iglesia. Y eso es avivamiento, el descenso, la efusión del Espíritu por encima de su habitual trabajo ordinario, lo que un derramamiento extraordinario e increíble, inusual, lo cual Dios en su soberanía y gracia infinita ha hecho en la iglesia de vez en cuando durante los largos siglos de su historia. Examine de nuevo la doctrina del Espíritu Santo y en el nombre de Dios, tenga cuidado, no sea que en su doctrina limpia y arreglada esté excluyendo y extinguiendo lo más notable, lo que Dios hace periódicamente a través del Espíritu Santo, enviándolo a nosotros, visitándonos para bautizarnos, reviviendo toda la iglesia de un modo milagroso y sorprendente. Es un placer, como siempre, compartir estas preciosas lecturas de grandes hombres de Dios como Martyn Lloyd-Jones en esta oportunidad. ¿Qué les parece si culminamos este momento de reflexión en la palabra con una oración para pedir que sea el Espíritu Santo guardando esta enseñanza en nuestros corazones y, cómo no, clamar también por un avivamiento poniendo en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy? Inclinamos nuestros rostros o, si gusta, adopta una postura de reverencia a Dios
y oramos. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has enseñado lo urgente que es orar y clamar por un avivamiento. No permitas, Señor, que el estudio y todo lo que podamos obtener por medio del conocimiento enfríe la llama en nuestro corazón que siempre debe estar ardiendo. Como tu siervo Martyn Lloyd-Jones decía, si tu teología no te lleva a estarte rodillas delante de Dios, estás estudiando una teología defectuosa. Es exactamente lo que muchas veces pasa. Te ruego, Señor, que el estudio de tu palabra nos lleve a una rendición ante tu voluntad más profunda, nos lleve a una humildad más grande. Amado Señor, no permitas, Padre Celestial, que el orgullo, Señor, entre en nuestros corazones, que el egocentrismo tome control de nuestros corazones por lo que aprendemos, por lo que conocemos. Amado Señor, haznos siervos mansos y humildes, porque esa es la forma en la cual tu amado Hijo Jesucristo enseñó a sus discípulos. Gracias, Señor, te damos por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te doy las gracias, Señor, por cómo estás obrando en la vida de cada una de las personas que escuchan este canal por medio de este material que se hace con mucho amor para ellos. Gracias, Señor, por tu iglesia, porque tú conoces los medios, cómo la alimentas, la edificas. Gracias, Señor, te doy por cada uno de los que están escuchando este mensaje. Seas tú guiando sus vidas, bendiciendo sus ministerios, sus hogares y todo lo que emprendan. Que nunca dejemos de lado al Espíritu Santo ni su guía en nuestras vidas. Nos hagamos dependientes de Él y clamemos por un derramamiento de su persona en nuestra vida. Padre, porque va a ser la única forma en que vamos a tener ministerios en el poder del Espíritu. Va a ser la única forma en la cual los oyentes, aquellos que nos escuchan, serán quebrantados con tu palabra. El Espíritu Santo va a hacer que nuestras predicaciones sean más cristocéntricas, que Cristo esté en todo lo que hagamos y en todo lo que prediquemos. Y si Cristo está en nuestro mensaje, es seguro, Señor, que aquellos a los que tú has llamado de antemano vendrán a ti llorando con lágrimas, arrepentidos por su pecado. Gracias, Padre Celestial, te doy, porque tuya es la gloria, el honor, la honra y todo el poder. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en una próxima transmisión. Recuerde que sus me gustas, comentarios y suscripciones apoyan muchísimo a este canal y hacen que este material de mucha edificación se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan escuchar el Evangelio de Cristo. Un fuerte abrazo para todos ustedes y que Dios los bendiga.